Bienvenidos. En el siguiente video mostraremos la resolución de un problema de calorimetría. En este caso vamos a considerar el siguiente problema. Tenemos un cubo de hielo cuya masa es igual a 80 gramos, la temperatura de este cubo de hielo va a ser igual a menos 10 grados centígrados y lo vamos a colocar en un calorímetro junto a una masa de 20 gramos de vapor de agua a 115 grados centígrados. Vamos a asumir que el calorímetro está completamente aislado del medio externo, por lo tanto es un sistema aislado. Y nos interesa saber el estado y temperatura de equilibrio del sistema, así como la cantidad de energía que ha sido transferida entre el hielo y el vapor. Los datos que nos da el enunciado son el calor específico del hielo, el calor específico del agua, el calor específico del vapor y los calores latentes de fusión y de vaporización, así como la temperatura de fusión y de evaporación del agua. Junto con estos datos vamos a extraer el resto de datos que nos da el enunciado. Comenzamos calculando el estado de equilibrio del sistema. Por lo tanto, si observamos que tenemos una masa de 80 gramos de hielo y 20 gramos de vapor, podemos comenzar a intuir que esta mezcla puede dar como resultado agua líquida, lo cual tiene sentido ya que el vapor, al tener mayor energía térmica, va a ceder su energía, va a entregar su energía hacia la masa de hielo y la masa de hielo al recibir energía va a comenzar a calentarse hasta llegar a los 0 grados centígrados, va a fusionarse y vamos a tener agua líquida. A medida que el vapor va entregando su energía térmica, al perder energía va perdiendo su temperatura hasta llegar a la temperatura de 100 grados centígrados, sigue perdiendo energía hasta condensarse y obtener agua líquida. Por lo tanto, lo más sensato es esperar que tengamos como resultado agua líquida. Sin embargo, esta no es la única posibilidad. En el siguiente diagrama de fases podemos entender mejor el problema. Comenzamos con hielo líquido en esta posición que queremos mezclarle con vapor en esta posición. Por lo tanto, el hielo va a comenzar a ceder energía a medida que pasa el tiempo, mientras que el vapor va a comenzar a perder energía. Entonces, de acuerdo con los valores de los calores específicos, calores latentes y masas de cada uno de estos elementos, es posible que los dos se encuentren en equilibrio en algún punto en el estado líquido o en algún punto en el estado mezcla entre agua líquida y vapor, o en el estado vapor, o en algún punto de mezcla entre el estado sólido y el estado líquido, o en algún punto en el estado sólido. Por lo tanto, hay varias posibilidades. Sin embargo, observando los valores podemos comenzar a intuir que lo más probable es que todo se encuentre en estado líquido. Por lo tanto, comenzamos planteando las ecuaciones de conservación de energía bajo esta consideración. En caso de obtener temperaturas que no se encuentren dentro del rango de temperaturas para el agua líquida, sabremos que la consideración inicial fue errada y tendríamos que volver a calcular. Comenzamos con la resolución de nuestro problema. Comenzamos planteando la ecuación de que el calor ganado es igual a menos del calor perdido. En este caso vamos a llamar Q1 al calor ganado o calor que va a recibir el hielo y vamos a llamar Q2 al calor perdido o calor que está entregando el vapor. En el caso del hielo, el calor ganado lo podemos calcular a partir de los siguientes aportes. A partir del calor que el hielo recibe para subir su temperatura hasta llegar a los 0 grados centígrados, el cual viene dado por la masa del hielo, calor específico del hielo y la diferencia de temperatura entre la temperatura de fusión y la temperatura inicial del hielo. Luego tenemos el calor que el hielo recibe para cambiar de fase. Este calor está dado por el producto entre la masa del hielo y el calor latente de fusión. Finalmente tenemos el calor que el hielo recibe para subir su temperatura desde los 0 grados hasta la temperatura de equilibrio. Este calor está dado por la masa del hielo multiplicada por el calor específico del agua. En este caso ya no necesitamos del calor específico del hielo, sino del calor específico del agua y la diferencia de temperaturas entre la temperatura de equilibrio y la temperatura de fusión. Por otro lado, el calor perdido por el vapor está dado por la masa del vapor multiplicado por el calor específico del vapor y la diferencia de temperaturas entre la temperatura de evaporación del agua, la cual la vamos a anotar como T sub V debido a que la T sub E la estamos empleando para temperatura del equilibrio, menos la temperatura inicial del vapor. También tenemos como calor perdido el producto entre la masa del vapor. Se conoce que el calor latente de condensación es igual a menos del calor latente de vaporización o de evaporación. También tenemos un aporte del calor que pierde
el agua líquida que originalmente era vapor al disminuir su temperatura desde la temperatura de vaporización o de evaporación hasta la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, este calor está dado por la masa original de vapor multiplicado por el calor específico del agua líquida y por la diferencia de temperaturas entre la temperatura de equilibrio y la temperatura de evaporación. Luego de un análisis algebraico, al despejar la temperatura de equilibrio, obtenemos la siguiente ecuación donde se ha reemplazado el calor latente de condensación por el calor latente de vaporización, que era el dato que nos daba el ejercicio, cambiándolo de signo, debido a que el calor latente de evaporación es igual a menos del calor latente de condensación. Esto se debe a que para condensar el cuerpo entrega energía, mientras que para evaporarse el cuerpo absorbe energía, pero es la misma cantidad de energía en valor absoluto. Al ingresar todos estos datos en una calculadora, obtenemos que la temperatura de equilibrio es igual a 61.6 grados centígrados. Observa que esta temperatura está dentro del rango de temperatura que corresponde al agua líquida, que es entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Por lo tanto, se concluye que la asunción inicial de que el sistema se encuentra en equilibrio en el estado líquido es correcta y la temperatura a la cual el cuerpo se encuentra en estado líquido es igual a 61,6 grados centígrados. Finalmente, procedemos a calcular el calor entregado por el vapor o el calor recibido por el hielo. En este caso vamos a calcular el calor recibido por el hielo. Este calor está dado por el calor que recibe el hielo. Es utilizado para tres procesos: para que el hielo cambie su temperatura desde la temperatura inicial de menos 15 grados centígrados hasta la temperatura de fusión, para que el hielo cambie de fase a agua líquida y para que esta agua líquida aumente su temperatura desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de equilibrio. Al sumar estos tres aportes, obtenemos que el calor ganado por el hielo es igual a 49.846.8 joules, el cual va a ser exactamente igual al calor perdido por el vapor en el mismo proceso. Muchas gracias.